y saber que el chef está tratando de ver si tu receta o tu platillo sale bien. Yo no iría a ese lugar en primera. Tú vas a un lugar donde quieres calidad, donde quieres comer bien. Ahora, imagina esto. Yo sé que aquí hay algunos que saben de medicina. Imagina esto en un doctor. Que tú vas a ir y el doctor va a tomar tus datos, pero al final de la consulta, lo mejor que te puede decir es a ver qué sale. A ver si el antibiótico, las pastillas o lo que resulta medio bien. Tú no quieres eso, ¿verdad? Tú quieres a alguien que de alguna manera te afirme las cosas. ¿Cuánto confiamos, mis hermanos, en que nuestras vidas están en manos de aquel que es poderoso para hacer todo lo que se propone? ¿Cuánto confiamos en aquel que ha dicho que es soberano, que hemos estado viendo la soberanía de Dios a través de Job y que la soberanía de Dios es que Él puede hacer todo lo que Él se ha propuesto hacer, todo lo que Él quiere y cuando quiere? Sabemos que esta soberanía no es algo caprichoso, no es algo inclinado al egoísmo. Soberanía de Dios es un plan mucho mayor, es que Él es Dios en pocas palabras. ¿Cuánto confiamos ¿Cuánto confiamos que nuestras vidas están en manos de aquel que es poderoso para hacer todo lo que Él se ha propuesto? Todo, no solamente algunas cosas. Esta pregunta es interesante cuando nuestros planes, cosas, contextos, situaciones en los últimos años, meses, semanas, días han sido difíciles. Porque, otra vez, ¿recuerdan lo que en algún momento se le decía a Job? Tú animabas a otros, tú levantabas a otros, tú hacías esto con otros, pero hoy que tú te encuentras en esta situación, te estás quejando. Estás admirándote de tu propia situación. Mis hermanos, podemos confiar en que Dios va a hacer todo lo que se ha propuesto. Tu vida espiritual tal vez no es el resultado o no está como deseas. Tus relaciones van mal, tu economía es mala, tu salud sigue deteriorándose. No estás en una situación civil que quisieras. Pero otra vez puedes confiar en la soberanía de Dios porque Job en este momento de su vida sabemos lo que le está pasando. Sabemos y hemos dicho que es el peor momento para que alguien venga y le diga Dios tiene un propósito. Hay un propósito en todo esto. Job está sufriendo, Job está enfermo, Job está solo, está siendo acusado falsamente, está con una enfermedad que lo ha llevado hasta los huesos, él siente que va a morir en cualquier momento y que de repente otra vez muy novelescamente o muy románticamente tú llegues con alguien y le digas, hay un propósito en esto. Yo sé que esto es bíblico, es bueno, pero mis hermanos, tenemos que ser muy sabios cuando hablamos y cómo hablamos con las personas. Ahora, fui intencional en decir todo esto. Tu vida, lo que tú deseabas, tus relaciones, tu economía, tu salud. ¿Por qué? Porque esos han sido tal vez nuestros planes. Eso fue lo que tú y yo en algún momento de nuestra vida, otra vez, y no está mal tener planes. Pero que pensamos la clásica de cómo nos vemos a corto, mediano y largo plazo. Ese puede ser un ejercicio frustrante para muchos de nosotros en algún punto. Puede ser un ejercicio revelador y puede ser un buen ejercicio. No estoy diciendo que esté mal. Pero ¿qué tal si como Jonás Dios cambia tu agenda radicalmente? Que un día llega y te pide algo que está en contra de lo que tú eres, de lo que tú piensas, de lo que tú haces y te manda a hacer algo que es muy diferente a lo que tú querías hacer. Ir y predicar a una nación que odia a Dios, que odia a las personas. Mi hermano, Dios no está probando alguna receta en nuestra vida para ver si funciona. Dios no está viendo qué va a suceder. Dios no está inventando, arreglando o improvisando nada de este lado de la eternidad. Y para nosotros, Dios es soberano y todo se encamina a un propósito mucho mayor que nosotros. Y debemos entender eso porque es lo que a lo que Job nos ha estado llevando. En estos capítulos se contrasta la denuncia otra vez injusta de un disque amigo llamado Elifaz sobre su vida. En especial, la situación presente de Job resalta que él está muy mal. La defensa ahora de Job ante tales palabras en el capítulo 23. Pero también hay una reflexión sobre esa aparente impunidad de los malvados. Podríamos decir que el argumento central
es que aunque los justos pueden sufrir injustamente, los impíos parecen prosperar sin castigo. Pero es lo que vamos a ver, mis hermanos, en medio de todo esto, Dios es soberano. Me encanta una frase de R.C. Sproul que dice de la siguiente manera: si hay una molécula en el universo fuera del control de Dios, entonces Dios no es soberano. Pero si Él es soberano, cada detalle de nuestra vida está seguro en sus manos. Si hubiera una sola cosa que no estuviera en el control de Dios, una mínima cosa, nada estaría en el control de Dios. Entonces Dios no sería soberano. Mis hermanos, vuelvo a hacerte esta pregunta: ¿cuánto confiamos en que nuestras vidas están en manos de aquel que es poderoso para hacer todo lo que se propone? Job sigue retando nuestra vida a lo largo de cada capítulo y llevándonos al reconocimiento de su carácter soberano, pero también de todas nuestras limitaciones. Ante esas cuestiones, en medio de las crisis que enfrentamos, porque somos muy limitados y lo hemos visto. Somos limitados ante cosas que quisiéramos tener el control, pero ¿qué crees? No las tenemos. Que quisiéramos abrazarlas y protegerlas y decir: yo puedo con esto, yo puedo con aquello, soy inteligente. Y sí, claro que son muy inteligentes, pero ¿qué crees? No tenemos el control de nada. Podemos, por eso, caminar con fe dependiendo de aquel que es soberano. Me encanta porque yo creo que lo he puesto de ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta checar el clima? Y ni siquiera cuando el clima te está diciendo una cosa y resulta otra. Mis hermanos, ¿cuáles son los desafíos a la hora de confiar en la soberanía de Dios? Número 1, cuando las falsas acusaciones parecen verdad. Cuando somos acusados falsamente, en pocas palabras. El tercer discurso de Elifaz, él acusa a Job de pecado, además de echarle en cara que si él es justo, ¿sabes? A Dios eso no le importa. A Dios, en pocas palabras, a Dios no le beneficia en nada. Que él sea justo no tiene algún provecho para Dios. Elifaz no quita el dedo del renglón, así como sus anteriores amigos. Le recuerda que su condición es por causa de su pecado y sufrimiento, describiendo supuestas injusticias que Job habría cometido en su vida. Y recuerden, como ellos creen en la ley de la retribución, vuelvo a repetírtelo, que creen que si tú te portas bien, obligadamente te tiene que ir bien. Pero si tú te portas mal, obligadamente también que Dios te va a castigar, te tiene que ir mal. Y hemos dicho cómo inconsciente o conscientemente muchos de nosotros en nuestra vida cristiana seguimos cargando eso. O sea, creemos que Dios a mí me ama por lo que hago bien, o no me ama por lo que hago mal, o Dios me bendice porque vengo al templo, oro, leo la Biblia, y soy bien bueno con las personas, y entonces Dios tiene que bendecirme muchísimo. O lo contrario, me está yendo mal porque no he leído la Biblia, no he orado, no voy a la iglesia. Les estoy diciendo otra vez que no haga nada de esto, no. Lo peor que puedes hacer, no tener una comunión real con Dios. Pero de eso no depende el que Dios traiga favor a tu vida, traiga gracia, misericordia, fidelidad. En esta misma sección Elifaz hace un llamado al arrepentimiento, asegurándole que si él se vuelve a Dios, será restaurado y bendecido. Sin embargo, su consejo mezcla, hemos dicho, esa verdad con error, pues ignora la inocencia de Job y malinterpreta la soberanía de Dios en todo el sufrimiento de Job. Para Elifaz, Job está sufriendo porque es malo y esto es bueno. Pero no tiene idea de que Job está sufriendo porque Dios es soberano y Job es justo. ¿Ves lo que diferente que es? Job está sufriendo porque es justo, no porque haya pecado. Los primeros versículos del capítulo 22 dicen de la siguiente manera en la Biblia de las Américas: entonces respondió Elifaz y dijo: ¿puede el hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo, o gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿A causa de tu piedad el que te reprende que entra en juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Pues sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos y dabas de beber agua. Y no dabas de beber agua al cansado, y le negabas pan al hambriento, mas de la tierra es el Todopoderoso, es del Todopoderoso, y el privilegio mora en ella.
Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodearon lazos y te aterra temor repentino o tinieblas y no puedes ver la abundancia de agua que te cubre. Lo que Elifaz está diciendo de los versículos 1 al 11 es, ¿sabes, Job? Esto te pasó por estas razones. Eso te pasó porque tú eres alguien que ha hecho las cosas muy mal. El conocimiento de Dios es, como lo hemos dicho, a mi manera. Elifaz conocía a Dios a la manera que le convenía, a la manera que él quería hacerlo. Por eso aplicaba el conocimiento de Dios de esta manera. Mis hermanos, te lo voy a recordar de una vez por todas. No puedes relacionarte con Dios a tu manera. Aquí no aplica la canción. ¿Cómo dice? Se me olvidó, se me apagó la ardilla. Y si viví, sí. ¿Y el coro cuál es? Ándale, que lo cantan, ¿verdad? Ya los voy conociendo. A mi manera. Porque esa canción, de hecho, ¿de qué trata? O sea, si vivió, si hizo, si no sé cuántas. ¿Cómo lo hizo? A mi manera, como yo quiero. ¿Sabes? Con Dios no nos podemos relacionar a nuestra manera. ¿Sabes cómo tiene que ser? A la manera en que Él ha revelado completamente a través de su palabra. Dios es Dios. Y Elifaz utiliza el conocimiento de Dios no para ayudar a Job, no para bendecir, para levantarlo. Lo utiliza porque lo que él está diciendo puede sonarte bien, pero a la hora de aplicarlo con un justo es tremendamente malo. Lo está inculpando de algo. Aún mucho después sabemos que en la ley, en Deuteronomio, en Éxodo, se dijo que no se podía dañar al pobre, que no tenías que abusar de los que no tenían. Y Dios esto lo establece desde Éxodo y lo vuelve a establecer cuando Él da la ley. Siempre era proteger al pobre, al desvalido, a la viuda, al huérfano. Y aunque la ley no había sido dada en el tiempo de Job, porque Job es uno de los primeros libros que se cree que se ha escrito, la ley viene mucho después. Por sentido común tú podrías decir, pues no voy a abusar del que no tiene. Digo, sentido común. A mí a veces me falta mucho, pero el amigo de Job afirma que el sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Por eso enumera estos pecados. En pocas palabras, lo que Elifaz le está diciendo a Job, mira Job, ¿tú dices que eres justo? Recuerden, vamos en el capítulo 22. Job ha querido hablar con Dios. Job ha querido defender su causa. Job se ha sostenido diciendo que es justo, que no ha pecado. Y Elifaz ahora le dice, a ver Job, a ver, vamos a hacer un checklist de tu vida. Pero ahora recuerden, antes era como que se lo decía a Pedro para que lo entendiera Juan. Es lo que hacían sus amigos. Es que hay hombres y es que hay personas y es que hay impíos, pero ahora ven lo que está haciendo Elifaz, ya no se lo manda a decir. Ahora dice, tú abusaste del huérfano, es más, le quebraste los brazos, que es una imagen dura en este sentido. Quiero recordarte algo, conocer de Dios no es amar a Dios. Conocer de Dios no es amar a Dios. Y tristemente hay mucha gente que conoce de Dios, tiene buena información de Dios, pero la realidad es que no aman a Dios. El primer principio, o sabemos en qué se resume la ley y los profetas. Número 1, ¿qué? Amarás a Dios. ¿Y después? A tu prójimo. En eso se resume ¿qué? Toda la ley y los profetas. Recuerden que los judíos dividían lo que ellos tenían en el Antiguo Testamento así, la ley y los profetas o los escritos. Y ellos, lo que está diciendo Jesús es que todo esto se resume ¿cómo? En esto, amas a Dios y después ¿qué? Te amas a ti mismo como nada más en la vida y hay sobre el mundo. No, te amas a ti y amas a alguien más, que es tu prójimo, a quien tienes inmediatamente después. El conocimiento que tenemos puede ser usado para otros fines y no la gloria de su nombre, o vivir en la piedad. Elifaz usa verdades, pero con una muy mala aplicación en la vida de un hombre que es inocente y es justo. ¿Cómo usamos lo que conocemos de Dios? Algo importante a recordar, otra vez, conocer acerca de Dios no es lo mismo que amar a Dios. El conocimiento en sí mismo puede llevarnos a ser orgullosos o ser usado para fines egoístas, para brillar, para deslumbrar, hermanos. Yo he tenido que decir algunas veces, no lo sé, ni lo encuentro. Yo no sé quién fue el papá de Adán, la mamá o la suegra de Adán, o sea, cosas así. No lo sé. Pues he pasado por ahí, lo he leído, pero lo que sé y quiero recordar hasta el final de mis días es el gran Salvador que tengo. Y que lo poco que puedo ir conociendo de la palabra,
lo use para verme a mí, lo que yo soy, mis pecados, la condición en la que está mi corazón, ver cuánto se me ha perdonado y por eso agradecer muchísimo. Podemos usar este gran contenido de conocimiento que tenemos, porque si tú lo ves y tú lo lees con atención, cada discurso de Bildad, de Elifaz y de los otros dos son profundos. Tienen una cabezota bien grande. Saben de los atributos de Dios, saben cosas morales, saben lo que se debe y no se debe de hacer, pero lo están vaciando con ira en la vida de Job. Y Job se los ha dicho: ¿ustedes en qué me ayudan? O sea, para estos amigos casi, ¿para qué me busco enemigos? O sea, ustedes vienen a consolarme y me están acabando. Y Job se los dice, Job no se guarda nada, se los dice: ¿para qué vienen? En pocas palabras, esto lo vemos reflejado en Elifaz. Él usó ciertas verdades sobre Dios, pero las aplicó mal al corazón de un hombre justo. Y por cierto, que está sufriendo. Job, otra vez tú, no sé cómo era visiblemente el aspecto de Job, pero yo creo que era muy terrible. Tú tal vez lo habías visto a Job, imagínatelo, era un hombre rico, un patriarca, un hombre, ¿te imaginas cómo vestía, los criados que traía a su alrededor, todo lo que tenía en su casa? O sea, todo lo que él era, y sabías que Job tenía miles de camellos y ovejas y siervos y todo esto, sus hijos. De repente Job no tenía nada. Si eso a ti no te causa algo en tu mente, tu corazón, pues ¿qué puede hacerlo, no? Y no solamente lo ves y cargas contra él. Tener razón en las palabras no significa tener el corazón correcto delante de Dios. Podemos tener la razón en las palabras que decimos, pero podemos tener un corazón lejos del carácter de Dios. Necesitamos humildad para hablar esas palabras en las cuales entendemos y creemos, y hablarlas con amor, con sencillez. Por eso no basta con hablar lo que sabemos. Lo que agrada al Señor es que ese conocimiento nos lleve, número uno, a amarle. Lo he dicho, no es un conocimiento de una teología que se llama del balcón. Acaba de pasar este desfile allá en mi ranchito, el que les he platicado, el desfile del 30 de septiembre, y que dura, yo recuerdo cuando marchaba, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, todavía ibas así, paso redoblado, y ya no querías nada. Iban, porque desfilaba todo el mundo y las reinas ahí de cada colonia y no sé quién, o sea, era un desfile, pero sí había un desfile de cosas muy padres. Pero yo les he dicho que muchas veces tenemos el conocimiento desde el balcón, y es fácil cuando estás en el balcón y ves a todos pasar y qué padre, y todos ahí van. Pero este conocimiento de Dios necesita ser un conocimiento que va en ese desfile, un conocimiento práctico. Lo sé y ¿qué hago? Voy en él, lo aplico. Estas verdades, estas convicciones que se me han enseñado durante muchos años, no las veo desde el balcón. Es bien bonito estar ahí, de veras qué bonito es ver el desfile. Te rentan, de hecho, hasta sofás, y la gente ahí que vive por estas avenidas saca sillas y te las rentan. Creo que este año estaban bien informados, 180 pesos. Ahí te las rentaban, VIP. Había más caras con sombrita y incluían ahí algo. Es todo un negocio. Pero es muy padre ver esto y saber de Dios desde el balcón, ¿no? Pero ¿qué tal cuando te toca vivir algo de Dios? ¿Qué tal cuando tienes que vivirlo en carne propia? Mis hermanos, ahora hay un cambio porque hay una exhortación del 12 al 20. Hay una exhortación tremenda. Solamente voy a leer 12, 13 y 14 del capítulo 22 de Job. Dice: ¿no está Dios en lo alto de los cielos? Mira bien, las más lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices: ¿qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de las densas tinieblas? Las nubes le ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. ¿Seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados, que fueron arrebatados antes de su tiempo, y cuyos cimientos fueron arrasados por un río? ¿Qué le está diciendo Elifaz a Job? Tú no entiendes nada, porque tú estás... Ahora, mis hermanos, es interesante porque ahora sí Elifaz dice algo que Job nunca dijo, o malinterpreta algo que Job nunca dijo. Porque si te das cuenta, las primeras preguntas es lo que está diciendo, que Job dice: ¿no está Dios en lo alto de los cielos?
Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices, ¿qué es lo que según Elifaz dijo Job? En esta versión dice, ¿qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? O sea, Dios está en el cielo y luego está para ellos la bóveda de las estrellas y hay nubes. Entonces Dios, porque está en el cielo, ¿qué hace Dios? No se entera de nada. No puede ver nada de lo que sucede aquí entre los mortales nosotros, porque Dios está muy en lo alto, muy en el cielo. Ahora, ¿cuándo dijo esto Job? Nunca. Nunca, porque si algo nos ha enseñado Job que cree y que vive, es la soberanía de Dios. Es esa soberanía que abarca todas las cosas, pero que sí, es difícil a veces verla, entenderla y sentirla, que es lo que Job va a decir y argumentar adelante. Pero esta exhortación, Elifaz habla correctamente de Dios, pero pone a Job como culpable. Y además dice que Dios no puede ver nada. ¿Qué es lo que Job piensa? Presenta a un Dios que está en los cielos, pero que no puede ver lo que pasa en lo terrenal. Ahora pregunta, creo que en ocasiones nos hemos sentido así, ¿no lo crees? En ocasiones nuestras oraciones, ahora agárrate porque es lo que Job exactamente, ahora sí él lo va a decir, en el capítulo que sigue. Yo no siento a Dios, no lo puedo ver, o sea, como que, ¿qué está pasando? Hay un mal uso de algo, de los versículos 19 al 20, vean, dice, los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos, o sea, de los malvados. Antes, versículo 16 dice que fueron arrebatados antes de su tiempo, cuyos cimientos fueron arrasados por un río. Ellos dijeron a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué puede hacernos el Todopoderoso? Él había colmado de bienes sus casas, pero el consejo de los malos está lejos de mí. Los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos. Mis hermanos, aunque a la gente le pase lo que le pase, ¿será esta la reacción de nosotros cuando la gente sufre por cualquier razón? ¿Será esta nuestra reacción ante las guerras, ante los que están padeciendo algo? Yo espero que no. Espero que nosotros de verdad podamos de llenarnos de misericordia, de bondad por la gente que sufre, por aquellos que están padeciendo algo. Pero aquí Elifaz dice que en pocas palabras los justos ven que a estos cuates, los impíos, les ha pasado esto, o sea, y se alegran. Les da gusto que les pase esto. Elifaz aplica mal el mensaje porque convierte estas verdades profundas y teológicas en armas de condenación contra Job. Ya Job lo ha dicho. ¿En qué le ayuda esto a él? ¿Cuál es el apoyo que ellos vienen a dar? ¿Cuál es eso que lo haría sentir mejor con los amigos? En lugar de consolar, acusan. En lugar de aplicar la palabra con gracia, la usa como un martillo para juicio contra un justo que sufre. Y creo que el mensaje se tiene que decir solo. ¿Cómo estamos utilizando lo que conocemos de Dios? ¿Para qué lo estamos utilizando? Esas verdades que tienen muchos años que sabemos, esas convicciones que tenemos, ¿cómo se ven en nuestro día a día? ¿Cómo se ven en cómo tratamos a alguien? ¿En cómo le hablamos a la gente de Cristo? Porque no solamente Elifaz se queda ahí. Lo último que Elifaz va a hacer, del versículo 21 hasta el 30, es como la cereza en el pastel de las convicciones que él tiene y cómo ve a él a Job. Porque él ve a Job, recuerden, como los otros amigos lo han visto, Job no ama a Dios, Job no teme a Dios, Job está lejos de Dios, y lo último que hace es una invitación al arrepentimiento. Qué espiritual le suena esto, ¿no? Qué espiritual suena esto. Porque vean lo que le dice, cede, en el versículo 21, cede ahora y haz la paz con él. Así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, será restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir, entre otras piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Vean qué conflictivo es esto para mí, porque estas verdades son ciertas, pero cómo las está usando Elifaz. Y ese es el mayor ejemplo de cómo no debemos hablar del evangelio a otros, usándolo como un arma, como un martillo, usándolo para condena,
¿Tenía que hacer esto Job? No me lo preguntes. Pero Job ha defendido su justicia. Ha dicho, yo soy inocente. Job se ha mantenido firme en decir, yo no he pecado contra Dios. Es más, en el capítulo 25, él va a volver a decir, y me pase lo que me pase y me hagan lo que me hagan, de mi boca no va a salir algo contra Dios. Por eso tal vez es esta ira y este enojo de los amigos de Job al decir, ¿cómo sigues defendiéndote? ¿Cómo sigues diciendo que eres justo, que no has hecho nada malo? Y mira la evidencia delante de ti, lo que acaba de hacer Elifaz. Qué terrible es usar así la palabra. ¿Cuántos de nosotros fuimos amenazados a través de la palabra? Fuimos condicionados a través de la palabra. Fuimos llevados en un sentir de temor a través de la palabra. Cuando lo que la palabra sí tiene que hacer con nosotros es revelarnos a Dios, pero también revelar nuestro corazón. Dejarnos ver sus promesas, su amor, su misericordia, su fidelidad. Les he dicho que había un hermano que llegó a la iglesia, predicaba, y primero él apuntaba todo así. Todo, cada palabra, decía, no, hombre. Y un día me dijo, no, yo apunto todo para ver en qué se equivoca. Yo. Segundo, me dijo, pero es que usted no predica bien. Y yo, sí, no predico bien. No, yo lo sé, le dije, no predica bien, dice, porque usted no nos hace sentir como gusanos. Dice, porque allá donde yo iba, así nos traían, como gusanos. Y creo que muchos no hemos entendido la gracia que hay en Cristo. Su amor, su misericordia. Y claro, que cuando su Espíritu viene a tu vida, te quebranta, así, te derriba, pero lo hace no para dejarte ahí, lo hace para enseñarte el camino de la gracia, la misericordia y el perdón que hay, para que podamos ir en humildad. Habla de arrepentimiento, pero desde un juicio equivocado. Muchas veces hay verdad en nuestras palabras, pero hay juicio en ellas también. Hay juicio. Te estoy diciendo que no creemos convicciones acerca de lo que tenemos que hacer. No, que tenemos que tener firmes convicciones a través de la palabra. Tenemos que aprender a responder, tenemos que aprender estas verdades bíblicas. Pero ¿cómo las estamos usando? ¿Para qué las estamos usando? Elifaz ha aplicado injustamente otra vez estos mensajes a Job. Pero en sí, estos son palabras que pueden ser justas y verdaderas, pero pierden todo su valor cuando son mal aplicadas o con una motivación incorrecta a otros. Que ese es el problema. Pueden encerrar una verdad profunda, pero cuando nuestra motivación es hacernos notar, ver qué tan inteligentes somos, hacer menos a las personas, traer juicio a ellas, ¿sabes? Pierden todo su valor. Todo su valor. No sirven de nada. Que nuestro conocimiento, que esos textos que rondan en tu cabeza, aunque sea Juan 3:16 al menos. ¿Qué dice Juan 3:16? No, hombre. Parecía rezo de las 8. Se ponían mejor de acuerdo a las de mi colonia cuando les iban a dar tamales en la esquina por algo que ustedes. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera. Ya. Esos textos, ¿cómo? ¿Qué significan en nosotros? ¿Cómo van hacia los demás? Aprendamos a aplicarlos con misericordia. ¿Cuál es el segundo desafío a la hora de confiar en la soberanía de Dios? Gracias, hermano Manuelito. ¿No había coquita? ¿No? Gracias, hermano Manuelito. ¿Cuál es el segundo desafío? Cuando no entendemos lo que Dios hace, pero seguimos confiando en Él. Ese es un desafío para todos nosotros. Hablando de la soberanía de Dios. Cuando no entendemos lo que Dios hace, pero seguimos confiando en Él. Ahora Job tiene que responder, como hemos estado dividiendo Job. Hay un argumento de un amigo, lo desarrolla, pero Job tiene que responder a ese argumento. Y lo que responde Job en el capítulo 23 comienza de esta manera. Entonces respondió Job y dijo, aún hoy mi queja es rebelión. Su mano es pesada, no obstante mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle? Para poder llegar hasta su trono, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras
que Él me respondería y entendería lo que me dijera. ¿Contendería Él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con Él y yo sería librado para siempre de mi juez. Es lo que Job ha estado pidiendo. Que él pueda encontrarse a Dios. Ahora, mis hermanos, es aquí donde quiero hacer un paréntesis bien grande. No se trata de cuánto sentimos a Dios, muchas veces. No se trata de, porque sé que debemos entrenarnos en nuestros sentimientos, en muchas cosas, pero a Dios no se trata de cuánto lo sentimos, porque hay días, semanas y habrá temporadas donde no lo vas a sentir. Donde no vas a encontrarlo, no vas a ir y llorar y vas a sentir, uy, ese calorcito, eso que sientes. Yo sé que hay cosas que no podemos explicar, pero hay ocasiones en que tu oración y tu comunión con Dios va a estar en el desierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transitar? Por eso hay un deseo profundo de Job de encontrarse con Dios. Él quiere ir con Dios y presentar su causa, y Job tiene en su mente como que cuando yo vaya con Dios y presente su causa, ¿cuál es la fe de él? O sea, yo voy a estar como inocente. A mí se me va a encontrar como inocente. Es más, lo que dice, para mí es impresionante. En el 5, aprendería yo las palabras que él me respondiera. Que está diciendo Job, todo lo que él me diga. O sea, yo lo voy a aprender, lo voy a tener aquí. Es un deseo profundo porque hay un sufrimiento profundo de encontrarse con Dios. Y eso sucede cuando estamos en los momentos de crisis. Por favor, no lo eches en saco roto. Recuerda, si algo te ha ayudado en este último tiempo a buscar a Dios apasionadamente, es un regalo. Envuelto en envolturas que no queremos. Pero es un regalo. De esas envolturas difíciles. Pero hay una frustración. Hay una frustración que te ha pasado, te está pasando o te va a pasar. Mira lo que dice versículos 8 y 9. He aquí, me adelanto y él ¿qué? No está allí. Retrocedo y no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, ¿qué? Dice esta versión, no le distingo. Si se vuelve a la derecha, no lo veo. Duro, ¿no? Porque el peor problema nuestro es el sentimentalismo espiritual que venimos arrastrando. Te lo he dicho, me encanta la alabanza que tenemos, por pura gracia. Pero imagínense que los chavos de alabanza se van a los tacos el sábado y en la noche no hay ninguno aquí porque les cayó mal. Es un hipotético, ¿eh? Que no haya... Y yo no me voy a atrever a tocar la guitarra, saben que yo nomás me sé bueno es alabar, la única razón, y algunas más. Que en algún momento no podamos alabar con esta libertad, vamos a seguir gozándonos, levantando las manos, adorando a Dios. Yo espero que sí. Que no dependamos de lo que mueve nuestros sentimientos. Yo estoy a favor porque Dios ha puesto sentimiento en nosotros, que debemos llevarlos a la luz del Espíritu Santo y que sean controlados por Él, pero no son el todo de nosotros. Porque en ocasiones los sentimientos, ¿qué dice Job? Ahora recuerda, otra vez, por si se te ha olvidado, ¿cómo está Job? ¿Enfermo? ¿Solo? ¿Acusado? ¿Pobre? ¿Cómo te sentirías tú? Yo sé que cuando leemos, estad gozosos en la prueba, y parece lo más ridículo que se nos dice, y sí es duro. Estoy haciendo menos la palabra no. Les decía el miércoles aquí en el grupo de crecimiento de aquí, de la iglesia. Hermanos, estos, los unos por los otros, es lo más lindo de la palabra, pero es lo más difícil. Es lo más difícil que nos puede pedir el Señor a nosotros. Porque amarle a Él es lo que dice la Biblia, a Él que no lo vemos. Si decimos que ahora a los que vemos. Y recuerdan, eran varios, los unos a los otros, y ámense y perdónense y ayúdense y esto. Y yo le decía, hermanos, no lo hagamos romántico. Esta es la cosa más difícil que se nos pide, ¿qué? Relacionarnos entre nosotros. Y no lo hagas, ay, sí, vamos a amarnos los unos a los otros y vamos a caminar en un río ahí de que les gusta girasoles. No, mis hermanos, esos girasoles tienen espinas porque nosotros somos seres humanos, falibles. Y Job en este momento, en un momento difícil de su vida, ¿qué podría cantar Job aquí? ¿Qué se imaginan? Si sería uno de nuestros tiempos, ¿qué coro cantaría?
Cansado del que no, ese es ya de otro partido. Ese ya volteó bandera. No sé, pero yo me imagino a Job, como la Biblia lo describe, en ceniza, desnudo, muy delgado, lo ha dicho capítulos anteriores, llagas en todo su cuerpo, llagas en la boca, nadie le ayuda. Y es cuando él dice, no está allí, no lo puedo percibir, no le distingo, no lo veo. ¡Ay! Está en pecado, Job. Hermano, estás en pecado porque no sientes a Dios. Estás en pecado porque estás enfermo. ¿Cómo andas diciendo? Lo que decían los amigos de Job, hermanos. Si tú no te has sentido así, pues no sé en qué mundo vives. Y no te estoy diciendo que tengas que pasar por esto. Pero hay ocasiones en que a Dios no lo vas a sentir. Cuando la ira te consume, cuando la tristeza te consume, cuando las deudas está sobrepasado, cuando todo a tu alrededor está mal. Y no es como que, ay, qué padre que me estoy muriendo, qué padre que me está sucediendo esto, qué padre que me está yendo así en el trabajo. Y esa es la parte que no debemos hacer romántica, porque Job es un siervo justo de Dios que sufre. Es un siervo justo de Dios que sufre y que es inocente de todo esto. Y este siervo justo que ama a Dios, que es temeroso del mal, que se aparta de él, que sacrificaba a Dios, que hacía todo lo bueno en este momento de su vida, dice, yo no puedo percibir a Dios. No distingo a Dios. Y era el justo de Dios. Aquel que Dios allá en el cielo le dijo al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job? Y este hombre que es un hombre entre millones y millones y millones, este hombre le estaba diciendo a sus amigos en este momento de manera muy sincera, no está allí, no lo puedo percibir, no lo distingo, no lo veo. ¿Por qué nosotros tenemos que hacernos los espirituales? ¿Por qué nosotros somos tan reacios a decir, me siento mal, me siento cansado, no puedo con esto? Buscar ayuda con otros, buscar oración entre nosotros. Y espero que cuando lo busques, lo encontremos entre nosotros. ¿Qué hacemos o cómo respondemos cuando pasa esto? Cuando Job buscamos a Dios y no lo sentimos cercano. La respuesta de nosotros, mis hermanos, de ti y de mí, del cristiano, escúchame bien, no debe ser rendirse ni interpretar que esa ausencia es un abandono. Escúchame bien, sino aferrarse a lo que Dios ya ha revelado de sí mismo en la palabra y en Cristo, que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En medio de todo esto, Job dice en los siguientes versículos, pero Él sabe el camino que yo tomo. Job no lo siente. Job no lo ve, no lo percibe, pero adelante, él dice en el versículo 10, pero Él sabe el camino que tomo. En medio de sus dudas, en medio de sus problemas, en medio de todo esto, Job reconoce que Dios, ¿qué? Está con él. Que Dios es soberano. Dice, cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. El versículo 11, su camino he guardado y no me he desviado del mandamiento de sus labios, no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero Él es el único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, dice esta versión, eso hace. Wow. Nunca voy a decirte que sí, debemos rendirnos a la soberanía de Dios. Pero recuerden que mucho de nuestro entendimiento es un proceso, día a día, que vamos creciendo en eso y vamos entregándonos a Dios. Porque Él hace lo que está destinado para mí. Y muchos decretos como estos hay con Él. Job finalmente, ¿qué hace? Te lo resumo, Dios es soberano. Él sabe y yo no. Él me conoce. Y se abandona en la soberanía de aquel que es su Dios. Dice el versículo 15, por tanto, hay un cambio. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Y eso, querido hermano, es exactamente lo que tendría que suceder cuando tú y yo entendemos. Porque Job está diciendo estas verdades, que Dios es soberano y Él conoce mi camino y Él sabe mi destino. Y de repente da un paso y te dice, wow. Esto me aterra. Y a mí sí. Y te lo he dicho porque lo que más me impresiona de Dios
Es que Él sabe todo, conoce todo, hace todo. Y me ama. Pero ¿sabes? Lo voy a decir de otra manera, que Él sabe lo que he hecho antes mal, lo que estoy haciendo hoy mal y lo que voy a hacer en el futuro. ¿Y qué crees? Ha decidido redimirme. Y ese es Dios. Y cuando Job entiende esto, dice, esto me aterra, esto es muy grande, esto no puedo entenderlo. Job se abandona en la soberanía, él conoce mi camino, dice. La fe se aferra a la soberanía de Dios, aun cuando no entiendes lo que Él está haciendo hoy. ¿Cuál es el tercer desafío? Y estoy terminando con este, a la hora de confiar en la soberanía de Dios. Y es un resumen de lo que ha pasado antes, porque Job vuelve a hacer un contraste. Job ahora dice, el desafío para entender la soberanía es cuando parece que los malos no les pasa nada. Dime si no es un desafío esto, que nosotros nos decimos amar a Dios, temer a Dios, y no creemos en la teología de la prosperidad. Sabemos que Dios nos bendice, sabemos que Dios nos da más allá de lo que podemos, pero de repente volteas a ver al otro y resulta que está en la Cámara de Senadores. No, ¿verdad? Y desvió 71 millones de... no, perdón, me meto en política. O sea, de repente ves lo que está sucediendo y dices, ¿por qué? Y lo que Job dijo, ¿recuerdan? Que los impíos también prosperan. Y es como una continuación de eso, porque los impíos, al contrario de lo que decía su amigo, Bildad, Job le dice, a ver, dame chance porque los impíos, sus hijos crecen bien sanos, ellos duermen bien tranquilos, sus vacas hasta de a dos tienen, de 2 becerritos. A los impíos, ¿recuerdan lo que dijo Job? Les va requete bien. O sea, les va muy bien. Y aquí vuelve a repetir eso. Recuerden por lo que lo están acusando. Y es un contraargumento porque le acaban de decir que él ha hecho, lo que dijo de las viudas, los pobres, los huérfanos. Y vean cuál es el contraargumento o la queja de Job en el capítulo 24. ¿Por qué no se reserva a los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen? Algunos quitan los linderos, roban y devoran los rebaños. Se llevan los asnos de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda, apartan del camino a los necesitados, hace que se escondan enteramente los pobres de la tierra. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen con afán en busca de alimento. Me voy a ir hasta el 9, ahora en el 9 en esta versión dice, otros arrancan al huérfano del pecho y contra el pobre exigen prenda. El versículo 13 dice, otros han estado con los que se rebelan contra la luz. No quieren conocer sus caminos ni morar en sus sendas. ¿Qué está diciendo Job nuevamente? Que hay gente que hace el mal y le va bien. Este es el resumen del pasaje. Y que él, contrario a lo que lo están acusando, porque es un contraargumento, o sea, no tiene peso porque lo acaban de acusar de que él ha hecho tantas cosas en contra de personas y le está pasando esto. O sea, no va en esa vía. Y Job para responder dice, a ver, otra vez. Dice, algunos, otros y otros están haciendo esto y no les pasa nada. Hermanos, eso es difícil y seamos sinceros. Eso es difícil cuando ves a aquellos que hacen mal y no les pasa nada. Sé que puede sonar repetitivo, pero en el capítulo 24 Job trata este tema de una manera muy especial. Sus palabras son una respuesta directa a las acusaciones de sus amigos, especialmente a los supuestos, porque son supuestos, que es lo que estaba haciendo Elifaz, son supuestos. Supuestamente Job hizo esto, supuestamente hizo aquello, dijo esto. Job se ve obligado a defenderse de esas falsas acusaciones, pues sus amigos lo señalan como si estuviera ocultando un gran pecado, porque hasta aquí ellos han querido decir, ya di que eres culpable, ya di cuál es tu pecado. Y Job, esos parecen judiciales de México, ¿verdad? Así con el tehuacanazo y confiesa que... Y Job está ahí todo, no, Job se mantiene. O sea, yo no he pecado, yo soy justo. Hay dolor de Job porque los tiempos de Dios le parecen ocultos. Él lo dice, y me gusta por eso como dice la Nueva Traducción Viviente en el 24:1. ¿Por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? Y es una queja. ¿Y contra quién es la queja? Contra Dios.
Ahora, hay una repetición constante en estos capítulos y a lo largo de Job, pero versículo 22, 23 y 24, a Dios se le llama como Todopoderoso, que en el hebreo es Shaddai. Y esto no es cualquier cosa, y se los expliqué en predicaciones anteriores. O sea, ellos reconocen que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer todo. Y a quien Job le está hablando en este momento es ni más ni menos a quién, al Dios todopoderoso. Y le dice, a ver Dios, ¿por qué? O sea, no traes a juicio a los malvados. ¿Por qué? O sea, los justos deben esperar en vano. O sea, tú ves todo lo que está sucediendo y estamos esperando en vano. O sea, estoy esperando en vano. Esos injustos oprimen a los débiles, roban tierras, explotan a los pobres, dejan huérfanos y viudas sin ayuda. Y es que la idea central está señalando una aparente contradicción. Los malvados prosperan oprimiendo a los pobres. Pero vean lo que va a decir Job al terminar el capítulo. 23 al 25, 21. Maltrata a la mujer estéril y no hace ningún bien a la viuda, pero él arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levanta, nadie estará seguro de la vida. Les provee seguridad y son sostenidos, y los ojos de él están en sus caminos. Son exaltados por poco tiempo. Después desaparecen, además son humillados y como todo, recogidos como las cabezas de las espigas, son cortados. Y si no, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? Y Job con esto los calla. El reto para nosotros, querida iglesia, es entender que el mal no quedará impune. Que todo eso que se hace mal, se pagará. Ahora, yo sé y lo he dicho, nuestra justicia quisiéramos ahora, en este momento. Mis hermanos, la justicia de Dios siempre es mejor. La justicia de Dios siempre sobrepasa nuestro entendimiento y lo que somos nosotros. Quiero terminar con esto. Hace unos días leí la crítica de alguien sobre un lugar de comida, aquí en Saltillo, aquí muy cerca. No, se quejaba de la mala calidad de su platillo. Y algunos respondían, apenas está comenzando, démosle la oportunidad de mejorar. Y yo creo que eso puede funcionar, pero no en la soberanía de Dios. Te lo decía hace rato. Piensa en esto. ¿Aceptaríamos lo mismo con un doctor? Te lo pregunté. Que tú llegues con el doctor y te diga, pues a ver qué sale, te voy a consultar y a ver cómo nos va, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros en nuestro sano juicio. Es más, yo sí soy un poco más. Si voy a gastar mi dinero y voy a ir a un lugar a comer, pues yo no quiero que prueben conmigo. O sea, yo quiero pues gastar mi dinero y tener algo rico y comer bien, ¿no? O imagina que después de una cirugía te diga, lo siento, estoy aprendiendo, la próxima vez me saldrá mejor. Era apéndice y te operaron hasta acá. Yo creo que sería impensable. Ahora, ¿por qué conectamos esto muchas veces con Dios? Que Dios está como aprendiendo, como que hay cosas que Dios se le salen de control, como que hay cosas que Dios no está en control de mi vida, de la de otros. Mis hermanos, Dios no está improvisando con tu vida, ni preocupado porque algo se le salió de las manos. Dios no dice, déjame ver qué hago con tu caso, o la próxima vez me saldrá mejor. Nuestro Dios es soberano y perfecto en todo lo que hace. Nada lo toma por sorpresa, nada está fuera de su control. Aunque a veces no entendemos su obra, podemos descansar en que su plan es sabio y soberano, es bueno. Cuando sientas que tu vida parece un caos, recuerda, Dios no improvisa. Él está escribiendo una historia perfecta y en Cristo Jesús todo lo que ocurre tiene un propósito para la gloria de su nombre y para nuestro bien. A pesar de todo lo que vivió Job, las duras acusaciones de sus amigos, la presión constante para que se declarara culpable
y la confusión al ver que los que verdaderamente eran malos parecían vivir en paz. En medio de ese dolor, de la soledad, de la angustia, Job siguió confiando en Dios, y en medio de estos capítulos nos enseña una verdad que debe ser anclada para nuestras vidas en momentos de prueba. Dios es soberano sobre todas las cosas. Job 23 y 24 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. A Dios no se le ha escapado nada de tu vida. Nada. Menos que hoy estemos aquí escuchando un mensaje. Escúchame bien esto. Su fe no fue perfecta, la fe de Job. Tuvo dudas, preguntas, pero nunca dejó de aferrarse a la convicción de que Dios no cambia de parecer. Y esto puede sonar bastante malo en una situación que nos hiere, que nos atormenta, que nos produce ansiedad si quieres. Así como Job, mis queridos hermanos, amada iglesia, también nosotros podemos atravesar pruebas que parecen injustas o incomprensibles muchas veces. Y aún así levantar los ojos al cielo y decir: Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. No sé lo que me está pasando, pero confío en ti. Thomas Watson, un predicador puritano, lo dijo de la siguiente manera: la soberanía de Dios debe ser la quietud del corazón del creyente. Dios no se equivoca en lo que permite ni en lo que ordena. No se trata de tener las mejores personas a tu alrededor, de sentirlo, de verlo, de experimentarlo como muchos quieren. Job tuvo a los peores amigos, el peor contexto, la salud quebrantada, ni un peso en la bolsa. No se trata de saberlo todo. Mis hermanos, se trata de lo que crees, y que eso que crees se vuelve una convicción firme en tu vida, de creer verdaderamente en la soberanía de Dios y que crees vivirla día a día. Decir: Dios es soberano, estoy en las manos de Dios, Dios no se equivoca. Lo que me ha pasado ha sido difícil, pero Dios me ha traído hasta aquí y sé que adelante hay un propósito mayor que yo. Debemos anclarnos de esta verdad. La soberanía de Dios es un consuelo profundo para nosotros. Saber que Dios dirige la historia y también los detalles de nuestra vida debe darnos seguridad a las pruebas, porque no vamos como si no llevara dirección. ¿Cuánta gente se quedó anclada con los horóscopos porque le decían lo que iba a suceder? ¿Cuánta gente se quedó anclada a la suerte, a supersticiones? Porque sí, es natural que busquemos algo que nos ayude a sentirnos seguros. Todo eso falla, no tiene poder. Pero aquel en el que creemos, soberano y absoluto sobre todas las cosas. Mis hermanos, la soberanía de Dios es su derecho y poder absoluto de gobernar todo lo que existe, de acuerdo con su voluntad perfecta, para la gloria, para su gloria y para el bien del pueblo de Cristo. En medio de sus dudas y problemas, Job sabe que Dios es confiable. Y él hará con su vida lo que tiene determinado. Me gusta mucho, y termino con esta frase de Martin Lloyd Jones que leí hace mucho tiempo: la soberanía de Dios es la única explicación de la vida del creyente y la única esperanza en medio del caos del mundo. Esa es su soberanía, que no nos deja ahí. Por eso es tan importante entender lo que Cristo hizo, que Cristo vino a morir por nuestros pecados para que entendamos que no vamos a la deriva, que no estamos solos y que necesitamos a alguien que pueda guiar nuestra vida. ¿Y sabes quién es? Ese es Cristo. Ese es Cristo, que Él nos ha tomado como hijos y que como aquellos pequeños Él nos toma de su mano y paso a paso nos lleva adelante. Él es el pastor, Él es nuestra roca, nuestro castillo, y solamente Él. Por eso es que Cristo vino
murió y resucitó al tercer día para asegurarnos y darnos esta esperanza que Dios está en control ahora de nuestras vidas. Ni el mundo, ni nuestra carne, ni la muerte, porque ya fueron vencidos. Ahora le pertenecemos a aquel Cristo que murió en la cruz y nos tomó como hijos. Quiero invitarte a dos cosas y oramos. La primera es que reflexiones en la pregunta que te hice al principio. ¿Cuánto confiamos en que nuestras vidas están en manos de aquel que es poderoso para hacer todo lo que se propone? ¿Cuánto confiamos? ¿Cuánto confiaremos en que nuestras vidas están en manos de aquel que es poderoso para hacer todo lo que se propone cuando vengan momentos difíciles? Cuando no lo entendamos, cuando nuestra cabeza nos dé vueltas, nuestro corazón, el contexto, ¿cómo vamos a responder? Mis hermanos, Dios es soberano. Es la cosa más difícil de decir, pero muy difícil de vivir. Y si tú no le conoces, todo esto lo dije para que entiendas que hay alguien que quiere salvar tu vida de ti mismo, que quiere darte un propósito y soberanamente guiarte. Y ese es Cristo, que quiere acompañarte en los momentos más difíciles y tomarte como hijo. No hay nada más que te asegure la permanencia que no sea Cristo. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que necesitas creer en ese sacrificio. Pero mis hermanos, nosotros que creemos, ¿dónde está nuestra esperanza en estos tiempos? ¿Dónde está nuestra esperanza en aquellas situaciones que pasan a nuestro alrededor? Él es Dios y Él conoce nuestro destino de principio a final. Cierra sus ojos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este tiempo y por lo bueno que ha sido.